Probablemente creías que lo sabías todo sobre Chiquinquirá Delgado, pero lo que estás a punto de escuchar cambia por completo la percepción que millones tenían de la icónica presentadora venezolana conocida por su elegancia, su mirada magnética y su papel estelar en Mira. ¿Quién baila, sin embargo? Detrás de su sonrisa impecable y su presencia impecable en la pantalla, se esconde una historia de amor, traición y secretos cuidadosamente enterrados durante más de una década. Lo que parecía ser un cuento de hadas entre ella y el influyente periodista Jorge Ramos, tomó forma entre rumores, acusaciones y un pasado que se resiste a desaparecer. Todo comenzó con un simple intercambio de libros. Pero lo que siguió fue una relación marcada por el escándalo y las sospechas, porque aunque hoy muchos los ven como una pareja consolidada, lo cierto es que su unión fue señalada desde sus inicios por haber nacido sobre las ruinas emocionales de una historia anterior, la de Jorge Ramos con la actriz Ana de la Reguera, quien en 2010 dejó entrever públicamente que fue víctima de una infidelidad, aludiendo a un engaño que la marcó profundamente. En ese momento, las redes sociales ardieron con especulaciones, y aunque Ana se negó a confirmar directamente la identidad de la mujer que había entrado en su relación, no faltaron quienes apuntaron a Chiquinquirá Delgado como la tercera en discordia. Lo más perturbador fue su respuesta ambigua en un programa de televisión, donde dijo, claramente, sí, él es lo que ves. Y aunque parecía una frase sin importancia, sus palabras estaban cargadas de amargura y resignación. Y cuando le preguntaron si había descubierto la infidelidad por mensajes o llamadas, su respuesta fue aún más desconcertante. Fue por muchas cosas. Muchas cosas fueron el detonante de una ruptura dolorosa. Mientras tanto, Chiquinquirá y Jorge Ramos hacían pública su relación en 2011, apenas unos meses después de la separación oficial entre Ramos y Ana de la Reguera, lo que alimentó aún más las sospechas del público y la crítica. Sin embargo, en lugar de desvanecerse por la presión mediática, la pareja se fortaleció y avanzó silenciosamente hacia lo que años más tarde sería una unión espiritual fuera del radar del mundo entero. Fue en un viaje a la India donde sellaron su amor con una ceremonia simbólica alejada de los reflectores y las firmas legales, sin documentos, sin prensa, sin familia, solo ellos dos, rodeados de flores, incienso y promesas eternas. Fue Jorge quien le propuso matrimonio en París, entregándole un anillo como símbolo de amor perpetuo, una historia romántica sí, pero también envuelta en capas de misterio y silencios, elegidos porque durante años ella evitó confirmar si realmente se habían casado legalmente. Incluso cuando en programas de televisión le preguntaban directamente sobre la boda, su única respuesta era una sonrisa y una frase enigmática. Hay muchas formas de casarse. Cada persona tiene su propio ritual. Quizás algo pasó en uno de esos viajes. Y así fue como esta historia se mantuvo bajo una niebla de dudas, hasta que finalmente, este año Chiquinquirá decidió compartir una serie de fotos inéditas, donde se ve a Jorge Ramos colocándole un collar de flores mientras se miraban fijamente durante la ceremonia. India. Esa imagen lo cambió todo. No solo confirmó su unión espiritual, sino que abrió la puerta a nuevas preguntas sobre por qué ocultaron por tanto tiempo algo tan significativo. ¿Acaso había algo más que preferían dejar en la sombra? La respuesta podría estar en su pasado, porque tanto Chiquinquirá como Jorge llegaron a esta relación tras haber vivido matrimonios fallidos y decisiones difíciles. Ella venía de Venezuela con 2 hijas a cuestas, María Elena y Carlota Valentina, y él con 2 hijos fruto de relaciones anteriores, Paola y Nicolás. Unir esas 2 familias fue un desafío monumental, pero lo lograron creando un hogar moderno que hasta hoy parece resistir el paso del tiempo.
Pero no todo fue perfecto en el camino. Las críticas en redes sociales no han cesado. Muchos acusan a Chiquinquirá de haberse sometido a múltiples procedimientos estéticos, y aunque ella nunca ha respondido directamente, las imágenes de antes y después circulan constantemente en foros y programas de chismes, alimentando la narrativa de una mujer que ha tenido que luchar no solo por su amor, sino por su imagen, por su verdad y por su lugar, en una industria que no perdona ni el más mínimo desliz hoy, a sus 52 años. Chiquinquirá Delgado rompe el silencio y lo hace con valentía, confirmando lo que por años se susurró entre líneas. Sí, ella y Jorge Ramos están unidos por algo más fuerte que un papel legal. Un vínculo forjado en la intimidad de los viajes compartidos, las cicatrices emocionales y la decisión de elegir al otro cada día, a pesar del pasado, a pesar de los rumores y a pesar de las sombras que los persiguen. Esta es la verdadera historia detrás de la mujer que conquistó no solo los corazones de miles de espectadores, sino también el del periodista más influyente del mundo hispano. Muchos creen conocer a la deslumbrante Chiquinquirá Delgado como la reina de la televisión hispana, pero muy pocos se han atrevido a mirar detrás de su impecable imagen, a descubrir la historia oculta de una mujer marcada por promesas rotas, tragedias familiares y decisiones que la llevaron al borde del abismo. Su nombre no es casualidad. Nació de una súplica desesperada al cielo, luego de que su madre perdiera un bebé, y los médicos le advirtieran que no podría concebir de nuevo en medio del dolor, se aferró a la fe y le hizo una promesa a la Virgen de Chiquinquirá. Si lograba tener una hija, la llamaría María. Chiquinquirá. Y así fue. Así nació la niña que sería vestida con trajes típicos, llevada a la basílica y ofrecida simbólicamente a la Virgen, una infancia marcada por la devoción y por la ausencia. Su padre pronto abandonó el hogar y su madre quedó sola para sostener una familia rota, trabajando largas horas mientras Chiquinquirá crecía entre abuelos y sacrificios desde temprana edad. Supo lo que significaba la lucha. Fue entonces que con apenas 14 años se atrevió a mirar más allá de su ciudad natal, Maracaibo, y le dijo a su madre: «Quiero irme a Caracas, quiero ser actriz», lo que parecía un sueño imposible. Pronto se convirtió en una cruzada personal, porque aunque su belleza era evidente en un país plagado de reinas de belleza, no bastaba con una cara bonita. Había que pelear por cada oportunidad al principio, los concursos de belleza. La rechazaban, le decían que era muy joven, que no estaba lista, que esperara, pero ella no esperó. Con disciplina y carácter, se lanzó al mundo del modelaje, entrenó, se preparó, hizo contactos. Y a los 17 años ya era una figura reconocida en los certámenes más exigentes. Incluso fue seleccionada para representar a Venezuela en Japón, un honor que se convirtió en tragedia, cuando estando en el extranjero, su padre murió de forma repentina y su familia decidió ocultárselo para no arruinar su momento. Solo se enteró al regresar, cuando su padre ya había sido enterrado, y ese vacío, esa despedida robada, la persiguió desde entonces. Con el corazón destrozado, volvió a trabajar como modelo en una industria cruel, que no perdona el dolor, y fue entonces cuando recibió una invitación que lo cambiaría todo, nada menos que del Sol de México, Luis Miguel, quien la eligió personalmente para un comercial de refrescos en el set. La química fue instantánea, y aunque nunca se confirmó públicamente los rumores de un romance entre ellos, nunca dejaron de circular. Pero esa no sería la única figura famosa que marcaría su vida. Poco después conoció a Guillermo Dávila, el cantante más popular de Venezuela en ese momento, quien la eligió como protagonista de su videoclip Barco a la Deriva. Y ahí nació algo más que una colaboración artística, fue una pasión arrebatadora. Un amor que la arrastró como un río desbordado, pese a la diferencia de edad y a las advertencias de su entorno. Ella se casó con él, apenas un año después de ser coronada.
reina de las flores con solo 19 años. Ya era madre por primera vez y creía haber encontrado la estabilidad. Pero como suele ocurrir en los cuentos mal contados, la realidad era muy distinta. El matrimonio se volvió una jaula emocional marcada por los celos, las distancias y las ausencias. Chiquinquirá enfrentaba un torbellino entre su papel de madre, su carrera en ascenso y una relación que empezaba a mostrar grietas profundas, mientras su imagen pública brillaba como una estrella. Su vida personal comenzaba a resquebrajarse con el tiempo. El matrimonio se rompió y ella quedó sola otra vez, pero no vencida. Se reinventó como conductora de televisión y regresó con más fuerza que nunca, conquistando no solo Venezuela, sino también el exigente mercado hispano en Estados Unidos. Sin embargo, el amor volvió a tocar su puerta esta vez de una forma aún más compleja y mediática. Fue Jorge Ramos, el célebre periodista, quien se cruzó en su camino y juntos protagonizaron uno de los romances más polémicos del mundo del espectáculo, porque su historia comenzó justo cuando Jorge cerraba un doloroso capítulo con la actriz Ana de la Reguera. Una ruptura envuelta en sospechas de infidelidad que apuntaban directamente a Chiquinquirá como la tercera en discordia, a pesar del escándalo. La pareja continuó fortaleciendo su vínculo, alejándose del bullicio y guardando celosamente los detalles de su relación hasta que un día sin previo aviso publicaron imágenes de una boda simbólica en la India, una ceremonia espiritual lejos de las cámaras en la que sellaron su amor bajo las leyes del corazón, sin papeles, sin testigos, sin explicaciones, solo ellos dos prometiéndose eternidad, rodeados de incienso, flores y silencios, elegidos una unión que ella misma había mantenido en secreto durante años, hasta que finalmente decidió compartirla con el mundo como una forma de cerrar el círculo de su historia. Pero a sus 52 años, Chiquinquirá no es solo la mujer glamorosa que ves en la televisión, es una sobreviviente de sus propias guerras, una madre que luchó sus hijas, una hija que perdió a su padre sin despedirse, una esposa que creyó en el amor 2 veces y una figura pública que aún hoy sigue cargando con las miradas de quienes la juzgan por su pasado, sus decisiones o incluso su rostro. Porque en esta industria, las cicatrices emocionales no siempre se ven, pero están ahí, marcando cada paso, cada gesto, cada silencio. Cuando apenas tenía 19 años, Chiquinquirá Delgado ya era madre por primera vez, dando a luz a su hija María Elena en medio de un matrimonio que muchos creían perfecto, pero que en realidad ocultaba un infierno silencioso. Mientras cargaba a su bebé en brazos, continuaba sus estudios universitarios y luchaba incansablemente por abrirse paso en la televisión. Su rostro comenzó a aparecer en programas de variedades en Venevisión, y su nombre empezó a sonar con fuerza, pero detrás del maquillaje y las cámaras vivía una realidad muy distinta. Años después, Chiquinquirá confesó en un famoso podcast que ese matrimonio fue una cárcel emocional, que siendo tan joven fue manipulada por un hombre mayor, por un entorno que no respetaba sus sueños ni su identidad, y que con el paso del tiempo las ilusiones comenzaron a romperse como cristales bajo presión. Tras más de 8 años, decidió romper con esa vida. Pero la ruptura no fue silenciosa. Llegaron los rumores, las acusaciones, los ataques la tildaron de interesada, de oportunista, asegurando que lo había dejado por buscar a un hombre más joven y con más dinero. Pero ella no se detuvo, no se defendió, se enfocó en su trabajo y en criar sola a su hija. Mientras la prensa especulaba sobre sus supuestas intenciones, ella salía del matrimonio con la mitad de la fortuna de Guillermo Dávila, según sus propias palabras, y con la dignidad intacta. Volvió a actuar en telenovelas, protagonizó 6 producciones y construyó un nombre fuerte, una carrera sólida, pero lo más impactante es que en medio de su renacimiento profesional, repitió la historia de su infancia criando a María Elena de forma similar a como fue criada por su propia abuela.
Sin embargo, el destino tenía preparado otro giro inesperado. En el año 2000, comenzó una relación con el presentador venezolano Daniel Sarcos, una historia que al inicio parecía sacada de una película romántica. En 2003, se casaron en un yate bajo el puente del lago de Maracaibo, rodeados de amigos y familiares, una boda que parecía marcar un nuevo comienzo más maduro, más estable, y durante esos años, Chiquinquirá hizo su primer intento serio por conquistar la televisión estadounidense. Participó en programas emblemáticos como Despierta América y Sábado Gigante, pero la suerte aún no estaba de su lado. Sin una oferta sólida, regresó a Venezuela con las manos vacías. Aunque pronto volvió a brillar en Venevisión conduciendo Saludos a la Mañana y ganándose nuevamente el corazón del público, en 2010, su estrella alcanzaba nuevas alturas, presentando incluso el certamen Miss Venezuela. Pero mientras las luces la iluminaban desde afuera, su matrimonio con Sarcos comenzaba a resquebrajarse. Ese mismo año, embarazada de su segunda hija, Carlota Valentina, decidió viajar a Estados Unidos para dar a luz, y fue entonces cuando los rumores explotaron. La pareja anunció su separación culpando a la distancia, pero los medios fueron implacables, aseguraban que Chiquinquirá había sido infiel, que buscaba ascender en la industria a través de relaciones con hombres poderosos, y hasta se mencionó un supuesto romance secreto con Alejandro Fernández, el potrillo basado en la intensa química que mostraron en un videoclip. Aunque ella negó todo, muchos no le creyeron. Algunos la acusaron de quedarse con la mitad de los bienes de Sarcos. Lo cierto es que apenas 3 meses después del nacimiento de Carlota, ella ya estaba de regreso en la televisión hispana, esta vez decidida a conquistar el mercado más competitivo del mundo, y lo logró Univisión. La contrató como presentadora de Mira quién baila nuestra belleza latina y quién tiene la razón. Se convirtió en uno de los rostros más queridos de Despierta América y demostró que su talento y carisma no conocían fronteras. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar: su encuentro con Jorge Ramos, el periodista más respetado del mundo hispano, un hombre 14 años mayor que ella, con una reputación intachable. Alguien con quien jamás imaginó cruzarse. Pero el destino tejía sus hilos con precisión quirúrgica. Cuando Chiquinquirá llegó a Estados Unidos tras su segundo divorcio, estaba enfocada en su carrera y en cuidar a una bebé recién nacida. El amor era lo último que tenía en mente. Y sin embargo, en medio de las luces, los foros, los pasillos de un canal de televisión, apareció Jorge Ramos, y la historia volvió a comenzar. Una historia que, aunque al principio fue oculta, pronto se convertiría en uno de los romances más sonados, más criticados y más comentados de la farándula hispana. No te pierdas la siguiente parte, porque lo que ocurrió entre bambalinas, entre llamadas secretas y silencios incómodos, es más impactante de lo que jamás imaginaste. Lo que comenzó como una simple conversación provocada por una foto de una niña en la pantalla de un teléfono, terminó convirtiéndose en uno de los romances más sólidos y al mismo tiempo más analizados del mundo del entretenimiento hispano, porque sí fue gracias a una imagen de Carlota, la hija menor de Chiquinquirá, que Jorge Ramos se acercó a ella durante la grabación de un comercial navideño en Univisión, y lo que siguió después no fue una relación común. Fue una tormenta de emociones, diferencias ideológicas, debates silenciosos y una atracción que ni la religión ni la razón pudieron detener. El ateo declarado, ella, profundamente devota a la Virgen de Chiquinquirá, dos almas en direcciones opuestas que decidieron caminar juntas. Su historia desafió los pronósticos, y mientras los medios esperaban el escándalo, lo que recibieron fue constancia, ternura, respeto y complicidad. Pero no todo fue color de rosa. Mientras su vida privada se fortalecía, su carrera profesional tomaba giros inesperados. Chiquinquirá decidió dejar su papel protagónico en Despierta América para enfocarse en proyectos más personales. Quería estar más presente en la vida de su hija. Después de tantos años en los que la crianza había estado en manos de niñeras, además empezó a soñar con algo más grande.
una marca propia, una identidad como empresaria. Y fue entonces cuando nació Chiqui, su línea de productos para el cuidado de la piel, una apuesta arriesgada, que pronto se convirtió en tendencia, acompañada también por su firma de ropa Growing Our Collection. Sin embargo, el éxito no vino sin costos, porque cuando en 2025 apareció nuevamente en televisión en el programa Desiguales, algo más que sus proyectos captó la atención del público. Su rostro cambió, o al menos eso dijeron miles de usuarios en redes sociales, la atacaron sin piedad. Los comentarios eran devastadores. Se veía hinchada y reconocible sin expresión. Las acusaciones de botox y cirugías se multiplicaron mientras su nombre volvía a viralizarse. Pero esta vez por razones que nada tenían que ver con su talento o su trayectoria, y aunque muchos salieron a defenderla asegurando que seguía siendo la misma mujer admirable de siempre, otros no mostraron piedad. La llamaron falsa exagerada. Incluso dijeron que había perdido su esencia. Lo irónico es que mientras unos se burlaban de su apariencia, otros elogiaban su valentía por enfrentar la cámara en un mundo donde envejecer sigue siendo un crimen, especialmente para las mujeres públicas. A pesar de todo, ella no respondió. No dio declaraciones. No buscó justificarse. Simplemente siguió adelante como lo ha hecho durante toda su vida, con la misma resiliencia que la llevó de Maracaibo a los escenarios internacionales, con la misma fuerza que la hizo levantarse tras cada ruptura, cada escándalo, cada pérdida personal, porque si algo ha demostrado Chiquinquirá Delgado, es que detrás del maquillaje, las luces, las cámaras y las polémicas, hay una mujer que nunca se rinde, una mujer que ha sido madre soltera, figura pública, empresaria, esposa y sobreviviente de un sistema que celebra tu belleza, pero te castiga por cambiarla. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? ¿Cuánto más está dispuesta a arriesgar por seguir siendo relevante, por mantenerse de pie en una industria que nunca perdona? ¿Y tú qué opinas de su historia? ¿Crees que Chiquinquirá ha sido víctima de una doble moral o simplemente ha jugado el mismo juego? Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrirse, porque mientras las redes ardían con críticas sobre su rostro transformado, una fuente anónima cercana al círculo íntimo de Chiquinquirá reveló un dato que encendió aún más la polémica y que podría cambiar por completo la percepción que el público tiene sobre la reina de la televisión hispana. Según esta fuente, la presentadora no solo se habría sometido a varios procedimientos estéticos en clínicas de Miami y Nueva York, sino que algunos de ellos habrían sido realizados de forma clandestina sin los permisos regulatorios necesarios por cirujanos que trabajan para celebridades en absoluto secreto. Esta información no confirmada encendió las alarmas, no solo por la legalidad de los procedimientos, sino por las motivaciones emocionales detrás de ellos. ¿Qué empujó a una mujer aparentemente fuerte, segura de sí misma y exitosa, a arriesgar su salud y su imagen en manos de especialistas no certificados? Todo apunta a una presión invisible, a una necesidad interna de seguir siendo perfecta, de no permitir que el tiempo dejara rastro en su rostro. Pero hay mucho más, porque otra versión filtrada por una ex asistente personal sostiene que las intervenciones estéticas no fueron una decisión libre, sino una imposición velada por parte de un entorno que la empujaba constantemente a reinventarse para mantenerse vigente entre contratos publicitarios, campañas de belleza y compromisos televisivos. Chiquinquirá habría firmado cláusulas que condicionaban su apariencia física a estándares imposibles de cumplir. Naturalmente, incluso se habla de reuniones privadas en las que se le sugirió modificar su imagen si quería seguir siendo el rostro de ciertas marcas, lo que abre un debate escalofriante sobre la libertad que tienen realmente las mujeres dentro del show business. Pero lo más desconcertante surgió semanas después cuando se filtraron documentos médicos en los que constaban reacciones alérgicas severas
Tras uno de los tratamientos estéticos, al parecer, Chiquinquirá habría sido hospitalizada de urgencia tras una intervención fallida que le provocó una parálisis parcial en el rostro. Durante varios días, este incidente se mantuvo completamente oculto al público y ni siquiera fue reportado a los medios, lo que levanta sospechas sobre un posible pacto de silencio entre los representantes legales de la conductora y las clínicas involucradas. ¿Se está protegiendo su imagen o se está ocultando una negligencia médica que pudo costarle la carrera o incluso la vida? La pregunta flota en el aire y nadie se atreve a contestarla directamente, pero los vacíos, los silencios y las contradicciones hablan por sí solos. Y todo esto ocurre mientras su relación con Jorge Ramos enfrenta un momento de tensión insospechado. Porque según fuentes cercanas a la familia, no todo es armonía. Detrás de las cámaras, se habla de discusiones cada vez más frecuentes por diferencias irreconciliables en torno a la exposición mediática, y si creías que ya lo habías visto todo, espera porque lo que está por revelarse cambiará para siempre. La historia de Chiquinquirá Delgado, sus amores, sus secretos, sus caídas y sus renacimientos son solo el inicio de una verdad mucho más compleja, más cruda, más real. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque en este canal las máscaras caen y las historias arden.